la vida de Esther, aunque sé que ya muchos conocen la historia de Esther, pero es bueno que te diga. Esther era una niña del pueblo de Dios que perdió a sus padres y tenía por nombre Hadasa. Amén. Era del pueblo judío, y por ser del pueblo de judío, sin embargo, vivían donde gobernaba el rey Asuero. Vivían con gente del mundo. Y un día el rey estaba haciendo fiesta y tenía a su esposa Vasti. Escúcheme, yo creo que todo lo que pasa en la vida de nosotros está dentro del propósito de Dios. Amén. Y tenía una esposa que se llamaba Vasti. No me pregunte por qué estoy hablando, porque ni yo sé. Yo solo sé que aquí está Dios. Más nada. Ella se llamaba Vasti. Y un día el rey empezó a hacer fiesta. Tenía muchos días de hacer fiesta. Y ya acabándose, él de repente dice: llama a mi esposa para que la conozcan. Quería presentarlo orgullosamente ante el poco de borrachos que tenían días bebiendo, emborrachándose y haciendo malas cosas. Y entonces Vasti dice: yo no voy donde él. Y en aquel tiempo desobedecer al esposo era fatal, y más si era el rey, porque lo estaba haciendo quedar mal, porque lo estaba avergonzando. Y el rey, muy enojado, llamó a sus consejeros y les dijo: ¿qué debemos de hacer? Y dijo: échala de aquí. Y él, muy molesto, vino y echó a Vasti, la envió al desierto. Yo creo que eso estaba dentro del propósito de Dios. Nunca más se volvió a mencionar a Vasti. Y entonces estaba muy afligido y se acordó de ella y quiso volverla a llamar, pero anteriormente no podían revocar un decreto ya ordenado. Entonces le dijeron: aquí la única es buscar una entre el pueblo. Y el rey mandó a buscar todas las doncellas para escoger una especial, para hacerla la reina. Y empezaron a buscar por todo el pueblo. Y Mardoqueo tenía una sobrina Hadasa, y la había enseñado y la había formado de una manera especial y la había preparado. Yo creo que la había preparado bajo el amor y el temor del Señor Jesucristo. Y entre todas esas doncellas cayó Hadasa. Mardoqueo, al ver que habían escogido a Hadasa, él habló con ella y le dijo: no digas que te llamas Hadasa, porque se iban a dar cuenta que era una judía. Dile: te llamas Esther. ¿Quién iba a creer que Esther iba a ser la estrella que más brillaría en esos momentos? Dile: te llamas Esther. Y Esther vino, después de ser preparada por un tiempo, bañada en aromas, hierbas aromáticas. Yo no sé cuántos de ustedes han visto las mujeres judías que cuando uno pasa cerca de ellas se les siente un aroma muy suave, muy bonito. Ellas siguen guardando eso. Y ellas las bañaron y las hicieron cosas tremendas, las prepararon, los eunucos prepararon a aquellas doncellas, y muchas se presentaron delante del rey. Pero cuando él vio a Esther, él se enamoró perdidamente de ella y dijo: esta es. Pero él la trae a vivir a su reino, pero él tiene a un hombre que es el primero, que es el que sabe todo de él, que es el que lo guía, que es el que está ahí al lado de él, y se llamaba Amán. Y Amán odiaba, detestaba al pueblo de Dios.
lo odiaba. Y un día cualquiera estaba hablando y quería matar al rey Asuero. Mírame, él quería matar a su rey porque quería ser como su rey. Pero Mardoqueo, el tío de Esther, había escuchado lo que ellos estaban diciendo y mandó a llamar a Esther y le dijo: cuidado, que están haciendo un complot para matar a Asuero, ten cuidado. Y el rey mandó a escribir eso, pero no paró muchas bolas al asunto, porque el tiempo de Dios es perfecto. Todo se hace bajo su preciosa y perfecta voluntad. No era ese el tiempo en que tendrían que suceder las cosas. Había que esperar el tiempo perfecto de Dios. Había que pasar por muchas circunstancias para que entonces un día Dios le pudiera dar su victoria. Ah, no. A mí alguien me decía ayer: yo no sé qué está pasando, tanto que oro, tanto que hemos ayunado, tanto que nos hemos metido con Dios, pastora. Y se reía porque es una persona hermosa. Y me decía: yo no sé qué pasa. Y yo le decía: es que todo es en el tiempo de Dios. Es que todo está dentro del propósito del Señor Jesucristo. Y entonces, ya después de haberle dicho esto a Esther, Amán empezó a hacer de las suyas. Y cuando pasaba este hombre, todo el mundo se tenía que arrodillar delante de él, como si pasara a Dios. Pero Mardoqueo era uno que sabía que él solo se podía arrodillar, que solo se podía postrar, que solo se podía humillar, que solo se podía rendir delante de la presencia del Señor Jesucristo. Y entonces viene Amán y pasaba. Todos se humillaban y Mardoqueo se quedaba en pie. Amán lo empezó a odiar porque no hacía la voluntad de él. Sin embargo, Mardoqueo se mantenía y se sostenía en un llamado poderoso que Dios le había hecho. Y Amán, cansado de Mardoqueo porque no hacía su voluntad, un día dijo: ¿qué hago con él? Lo quiso matar, lo quiso exterminar, quiso hacer daño. Pero Dios peleó por Mardoqueo. Yo no sé qué puede estar pasando contigo. Yo no sé quién se ha ingeniado a hacerte caer, a hacerte rendir, quitarte la bendición. Yo no sé quién quiere borrarte del mapa. Lo único que sé es que si estás aquí es porque estás dentro de las promesas del Señor Jesucristo, y lo que Él prometió un día se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. Entre tantas cosas, un día Amán firmó un edicto. Al ver que no podía acabar con el pueblo de Dios de esa manera, firmó un edicto y mandó a acabar con todo el pueblo de Dios. Te estoy resumiendo la historia, porque esa no es la esencia. La esencia es el ayuno. Amén. Por eso te voy a resumir, pero necesito que los que de pronto no saben mucho, no han oído hablar mucho, entiendan el porqué. Y entonces quería acabar con todo el pueblo de Dios, quería exterminarlos, y envió un edicto. Escuchen, se hizo amigo del rey. El rey le entregó el anillo con el que sellaba los edictos, y él abusó de la amistad del rey, de la confianza del rey. Escribió un edicto y mandó a los escribas por todo el país diciendo que tal día, a tal hora, iban a acabar con todo el pueblo de Dios. Y Mardoqueo escuchó decir eso. Inmediatamente su corazón se afligió de una manera terrible y mandó a decirle a Esther que el pueblo de Dios iba a ser exterminado, y le dijo: tú sabrás lo que haces, porque también tú vas a caer en eso. Porque Mardoqueo creía que era un edicto que había enviado el rey, que había dado, pero ni siquiera el rey sabía de ese edicto que se había declarado en aquellos tiempos, porque un hombre abusó de la confianza que el rey le había dado.
Y entonces vino Esther. Me imagino esa mujer cómo se afligiría al darse cuenta que su pueblo iba a ser exterminado. Pero ella sabía que del rey eso no había salido. Ella sabía que Dios tenía un propósito con ella, porque por algo la había traído a ese lugar. Y a mí me llamó mucho la atención, pero mucho, lo que hace Esther cuando Mardoqueo le manda a decir que tiene que hacer algo. Escúcheme muy bien. Ella dice: ve y reúne a los judíos que se hallan en Susa, ayunad por mí y no comáis ni bebáis. ¿Qué dice Esther? Ayunad por mí. ¿Saben una cosa? Yo miré muchas citas bíblicas acá en esta palabra, y en ninguna decía que no porque ayunó la situación cambió. En ninguna dice eso. Se tuvo que enfrentar a la situación, pero lleno del poder de Dios. Esther ayunó. Escúchame, ayunen por mí. El pueblo no ayunó para que Dios viniera y hiciera algo. El pueblo ayunó por Esther. Y yo creo que cuando Esther ayunaba, escúcheme, que parece una locura, pero dentro de esa locura hay más cordura de la que usted y yo imaginamos. Escuche, oren por mí, ayunen por mí, no coman, porque mientras ellos oraban y ayunaban por Esther, Esther ayunaba para que Dios le diera, escuche, la suficiente confianza, el suficiente poder, la suficiente fe, porque ella sabía que se iba a tener que enfrentar a una situación bien difícil. Esther no ayunó para que Dios viniera y bajara y acabara con todo y cambiara las cosas así. El ayuno es otra situación. 3 hombres tremendos de la Biblia, cada uno en una situación muy diferente, ayunaron por algo. Jesús ayunó 40 días. Después de un ayuno de 40 días salió un ministerio poderoso. Cuando Jesús ayunó 40 días, yo me imagino que él no le decía: úsame, haz esto, Señor, sino que le decía: dame la suficiente fuerza para soportar, dame el suficiente poder para enfrentarme, dame la suficiente fe para creer, para no moverme de la situación, dame la suficiente fe para no salir corriendo, porque yo sé que me voy a tener que enfrentar a situaciones difíciles, a situaciones grandes, a situaciones tremendas, Señor, pero solo si tengo fe en ti las voy a poder sobrepasar, voy a poder pasar por encima de todas estas dificultades. Jesús no oró para que Dios lo hiciera todo, Jesús oró para que lo llenara de poder, de fe y de autoridad. Y nosotros, cuando necesitamos pagar la cuenta de la luz y no tenemos con qué, oramos para que Dios nos ayude a pagar la luz. Error. Hay que ayunar para que Dios nos dé la suficiente fe para creer en lo que Él dijo, que todo lo que pidas al Padre, entonces Él nos lo iba a dar. La palabra de Dios dice en Mateo 17, escúchame, y te voy a decir algo más, te voy a agregar. Estos 40, mucha gente quiere copiar esto, y yo no voy en contra del ayuno, porque la Biblia me manda a ayunar. Pero hay gente que de repente proclama 40 días de ayuno, que de repente 21 días de ayunos, porque quieren copiar
los ayunos esencialmente que Jesús, que Daniel, que Moisés, que Elías hicieron, aún los que el mismo Pablo hizo. Pablo ayunó 3 días cuando Jesús le dijo que por qué lo perseguía. Lo cegó, estuvo 3 días sin comer y sin beber para salir a un ministerio. Después de esos 3 días, escúchame, no necesitó 40 días, necesitó 3 días meterse con Dios y creer que Dios podía hacer cosas grandes, y por eso se fue usado de una manera tremenda para que Dios pudiera traer la gracia al pueblo de Dios con solo 3 días de ayuno. Pero fueron 3 días de ayunos poderosos. No fueron el ayuno en la iglesia conversando, en la casa haciendo de comer, en el trabajo elaborando y a las 12 se acabó el ayuno. Fueron ayunos de poder, fueron ayunos creyéndole al Señor, fueron ayunos donde Dios los preparó de una manera sobrenatural para que se pudieran enfrentar a todos los gigantes que iban a encontrar enfrente. ¿Usted cree que el Señor le dijo a Jesús: tiene que orar 40 días y ayunar 40 días? No, Señor, el mismo Espíritu lo llevó a que lo tenía que hacer. Pero acuérdese, después de esto, el Señor Jesucristo salió a vencer. Después de que Moisés ayunó, cuando bajó a vencer. Elías, cuando salió de la cueva, salió a vencer. Y nosotros salimos de los ayunos y vemos 2 chispitas y no vemos más, porque nos dedicamos en el ayuno a pedirle que Él lo haga todo. Escúcheme lo que le voy a decir. Mateo 17 es tan claro como el agua. Dice: pero cuando llegaron a donde estaba la gente, se le acercó un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y sufre muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. ¿Me está escuchando? Pero no lo han podido sanar. Y dice así: respondió Jesús, dijo: generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Entonces respondió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Se acercaron entonces los discípulos a Jesús y preguntaron aparte. Escuchen lo que ellos preguntan y la respuesta tan impresionante, porque para mí es impresionante la respuesta que Jesús les da. Dice: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Aló? ¿Te está escuchando la pregunta que le hicieron? ¿Por qué nosotros no lo pudimos echar fuera? Tan raro. Y si sale a los 8 días viene otra vez peor. ¿Por qué? ¿Aló? Porque nosotros oramos para que Dios nos usara para sacarlo, y Dios nos usa. Es que Él dice: mira, yo le doy. Hicimos una oración incorrecta. Amén. Escuche. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Aló? Por vuestra. A mí eso me ha conmovido. Eso me ha tocado mi corazón, porque yo entiendo que nosotros pudiéramos estar muchísimo, pero muchísimo más allá, pero ha faltado fe. Dios pudo ya haber hecho muchas cosas. Sabes que Dios me confrontaba y me decía: ¿sabes por qué no tienen la casa de al lado?
problema. Y dice: por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada de esto os será imposible. Pero, escuche, pero este género no sale sino ¿con qué? ¿Con qué? Muy bien. Yo escuché que alguien dijo con ayuno y oración. Alguien lo dijo. Yo lo escuché por este lado. Empezando por ahí. Porque la Biblia dice primero con oración. Ahí está la falla. Con oración. Y después, ayuno. Y nosotros hemos caído en algo tremendo, que por cualquier cosa proclamo ayuno, proclamo ayuno, proclamo ayuno, proclamo ayuno, y creen que porque ayunamos se acabó el problema. Cuando Dios dice estas cosas, escucha, estas cosas no salen sino con ayuno y oración. Y entonces cuando nosotros vamos a hacer liberaciones y nos vamos a enfrentar a situaciones muy delicadas, entonces, escuche, yo dije ayuno y oración, porque fue que nosotros los cristianos nos acostumbramos a recitar la palabra de esa manera. Muchas veces, por el hecho de recitar la palabra mal, nosotros obramos mal, porque en toda parte dice oración y ayuno. Y cuando Dios habla de ayuno en la Biblia, y usted puede escudriñar, Jesús lo primero que decía era: y oraron, 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 y Dios les dio la victoria. Porque estas cosas no salen sino con ayuno y oración. Cuando te vas a enfrentar a una situación difícil, es necesario que proclames ayuno, pero no para que Dios se enfrente a la situación, sino porque Dios ha dicho que te ha dado un arma espiritual, que es la oración y que es el ayuno. Y cuando tú oras y le crees a Dios, y entonces en oración pides y en ayuno te postras delante de Dios, entonces el arma es recargada. Entonces Dios te da las pautas que tienes que seguir. Entonces Dios te dice lo que tienes que hacer. Entonces Dios te da fe, te hace crecer en la autoridad, Dios te hace crecer en el espíritu, Dios te entrega la victoria total. Pero no se te olvide, es en oración y ayuno, oración y ayuno, oración y ayuno. ¿Aló? Oración y ayuno, oración y ayuno. Escucha, por vuestra poca fe, de cierto os digo, que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá. Escucha, que si tenéis fe, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá. Que si tenéis fe, le diréis a este monte: pásate de aquí a allá. Y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género solo sale con oración y ayuno. ¿Cuál género? Los demonios. La falta de fe, iglesia. La falta de fe. Ese género no sale sino con oración y con ayuno. Usted puede ayunar, se puede dar golpes de pecho, puede proclamar 40 días, 7 días, 3 días, 21 días, pero ninguna invitación le va a servir para poder dar las respuestas que el Señor Jesucristo tiene para sus vidas. El género más difícil
contra el que tenemos que luchar es la falta de fe. Proclamamos ayuno, nos metemos en ayuno y vemos dos mini respuestas, dos mini respuestas, y ya estamos contentos. Entonces proclamamos otros 20 días de ayuno, entonces proclamamos otros 40. No voy en contra del ayuno, pero le recuerdo que usted es templo del Espíritu Santo de Dios, y que si usted no cuida el templo, entonces no va a poder ver respuestas de ninguna índole. Jesús ayunó 40 días cuando le iba a ser entregado un ministerio poderoso. La pregunta es, ¿dónde más me dice la Biblia que Jesús volvió a ayunar? ¿Dónde? Es que Jesús, cuando ayunó, le creyó neto a Dios. Netamente lo que Dios le dijo, se lo creyó, no dudó, no trastabilló, no pensó, ¿será que sí? ¿Será que no? En los 40 días de ayuno, Dios le dijo lo que iba a hacer, lo que tenía que hacer, y de ahí para allá, oración, 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 oración. Se apartaba, se iba al monte a orar, los discípulos quedaban, amanecía orando, caminaba y estaba orando, iba meditando en el Señor todo el tiempo. Yo no creo, yo se lo decía, no me veo a un Jesús diciéndole, dame, dame, dame. Desde un Jesús adorando. Jesús oró, Jesús oró, Jesús oró, Moisés oró, Elías oró, todos estos grandes hombres oraron. Esther oró para que Dios le diera suficiente poder, la suficiente fe, porque Esther sabía que se iba a enfrentar al rey y que posiblemente la iban a degollar, la iban a matar, la iban a asesinar, y ella lo que necesitaba para ir y presentarse delante del rey era la fe suficiente para saber que se iba a presentar delante de él, y el rey iba a extender el cetro. Esa mujer no oró para que Dios arreglara todo. Yo no sé, pero a mí algo me da la certeza, y yo creo que ese algo es el Espíritu Santo de Dios, de que esa mujer oró y le dijo, Señor, dame fe porque me falta. Señor, dame fe que la necesito. Lléname de poder, lléname de autoridad. Señor, dame fe. Yo no me veo a Esther diciéndole, Señor, nos van a matar a todo el pueblo de Dios, nos van a arrasar a todos. Si usted dijo que éramos su pueblo y que nos iba, yo no me pinto una Esther así. Yo me pinto una Esther, me va a perdonar la expresión, berraca de raja mandaca. Así me la pinto. Yendo a la presencia a decirle, aquí estoy, me rindo, y he venido, Señor, porque el pueblo ha puesto una carga en mí. Lo único que lo puedes hacer es eso. Yo soy tu instrumento, lléname de fe, lléname de fe, no necesito más, porque si yo tengo fe, Señor, muchos vendrán en contra mía, pero se van a tener que devolver, porque no se van a encontrar conmigo, se van a encontrar contigo. ¿Aló? Y entonces cuando sentimos la amenaza salimos corriendo. Oren, 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 oren. Ore usted, que seguramente que Dios le va a dar la autoridad. Este género solo sale con ayuno y con oración. La falta de fe, y la falta de fe es pecado delante de Dios. Jesús una sola vez ayunó, y con ese solo ayuno que ese varón hizo, le fue suficiente para salvar el mundo. Solo con 40 días de ayuno.
Hablo solo con 3 días. Escúchenme, solo con 3 días de ayuno. Tremenda confrontación hoy, ¿cierto? Tremenda confrontación. Porque usted habla con personas que todo el tiempo están en ayuno, y de repente eso me hizo a mí entrar en preguntarle al Señor, porque yo no quiero que mis hermanos se hagan daño, que no sigan orando, hermanos, que tiene que haber una respuesta de parte de Dios, que tiene que haber un resultado por lo que nosotros hacemos, no cositas, sino un buen resultado. Y me decía, dile a la iglesia que no han visto las cosas, porque tienen un género en sus vidas. Y a mí también me lo dijo, no crean. Ustedes tienen un género al que no han renunciado, y el cual solo sale con oración y ayuno: la falta de fe. Y para terminar, les traigo, escuchen, una palabra de parte de Dios. No se ha hecho más, porque nos ha matado la fe. Por eso no se ha hecho más, porque estamos cayendo en el costumbrismo, en hacer las cosas por costumbre. Y los 2 o 3 que vienen, unos vienen con ganas de algo, otros con otro, cada uno a su manera. Pero la palabra era: se necesita una iglesia unida, ayunando por 7 días, en oración y en juego. Para que pueda haber una explosión de bendición y de milagros, y yo pueda hacer lo que he declarado en la iglesia y en las familias de la iglesia. Amén. Amén. Esa palabra la traigo de parte de Dios. 7 días de verdadero ayuno, 7 días de verdadera oración, creyendo, todos como columnas encendidas, como antorchas encendidas, pidiéndole a Dios, escúcheme, por fe, por fe, por fe. Porque yo le decía a Dios, claro, el lema de la iglesia este año es un nuevo nivel de fe. Y a veces Dios le demanda al profeta que hable. La iglesia deberá unirse y orar por fe. Después de obtener la fe suficiente, se verá una explosión de lo grande de Dios sobre la iglesia, sobre tu vida y mi vida, y sobre las familias. Entonces podremos decir: desarráigate y plántate, y tal vez lo vamos a ver. Y se oirá de este lugar en muchos lugares, porque muchos vendrán a pie y saldrán en carro, porque muchos vendrán enfermos y saldrán sanados, porque Dios quiere hacer cosas grandes, y se han retrasado milagros, y se han retrasado bendiciones, porque la iglesia está sufriendo de una epidemia que se llama la falta de fe. Este género no sale sino con oración. Diga conmigo: oración, 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 oración y ayuno. Alguien viene y dice:
dice, ayune. Esa es el arma poderosa que Dios dio. Sí, es el arma más poderosa que viene en contra de nuestra falta de fe.